Hermanos, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, jueves, en la que empezamos a estudiar el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia. Viene inmediatamente a continuación de Génesis y de Éxodo. Como ya hemos adelantado, el libro de Levítico, aunque su nombre pareciera indicar que va a hablar de los levitas, no es específicamente de los levitas al tema que se dedica, sino al culto del pueblo de Israel. Y cuando hablamos de culto, hablamos del culto a Dios, sacrificios y todo lo relacionado con el templo. Es un libro muy interesante, vamos a verlo línea por línea en todo su detalle. Pero antes de comenzar, hagamos una oración inicial, va a estar a cargo de nuestro hermano Graciano. Manuel Pablo, la oración no está en la pantalla. No, no, los jueves no proyectamos. Ah, perdón. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros, que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, gracias, Graciano. Entonces, hermanos, comencemos. Antes del primer capítulo, he preparado una sola diapositiva que nos permite ubicarnos. Miren, creo que va a ayudar. Es esta. Acá les presento el esquema del libro de Levítico. Son dos, cuatro, seis partes. La primera parte, el ritual de los sacrificios, va de los capítulos 1 al 7. Luego el ceremonial para la investidura de los sacerdotes, va del capítulo 8 al 10. Luego la ley sobre lo puro y lo impuro, del 11 al 15. El ritual para el gran día de la expiación, capítulo 16. La ley de santidad, capítulos del 17 al 26. Y finalmente, las condiciones para el rescate de las personas, los animales y los bienes consagrados al Señor. Eso era el capítulo 27. Como vemos, este es un índice bien global. Luego se puede hacer en mucho más detalle, pero creo que como primer vistazo nos ubica en lo que va a contener el libro levítico. Como vemos entonces, el ritual de los sacrificios, ceremonial para la investidura de sacerdotes, ley sobre lo puro y lo impuro, el ritual para el gran día de la expiación, en hebreo el Yom Kippur, la ley de santidad y las condiciones para el rescate de personas. Ese es el esquema global, ¿no? Y por eso les decía yo, acá vamos a ver mucho más de cerca, específicamente el tema del culto en Israel, y que vendría a equivaler a las celebraciones de nuestra iglesia hoy, ¿de acuerdo? Cómo celebramos la misa y demás cultos, cómo se viste el sacerdote, cómo se prepara, cómo nos preparamos nosotros, cómo se nos perdonan los pecados. En fin, acá no vamos a ver ese nivel de detalle para la Iglesia Católica, lo vamos a ver en el antiguo pueblo de Israel.
Pero por ahí van a salir las comparaciones inevitablemente. A ver, comencemos. Capítulo 1. Ok, hay tres diapositivas. Los holocaustos. Les adelanto, ¿no? Los holocaustos son un tipo de sacrificio. ¿Cuándo se dice al sacrificio que es un holocausto? Cuando se sacrifica un animalito. Vamos a ver luego cómo le llaman al sacrificio de productos de la tierra. Y esto nos permite pensar en la ofrenda, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ¿se acuerdan? Y Abel ofreció un sacrificio de un animal. Caín ofreció como sacrificio productos de la tierra. Y leímos y estudiamos y comentamos que el sacrificio de Abel fue preferido por el Señor. O sea, el holocausto fue preferido antes que el sacrificio de productos de la tierra. A ver, vamos. Uno, uno, holocaustos. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. Adelante. Los holocaustos. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la carpa del encuentro en estos términos. Di a los israelitas, cuando alguno de ustedes presente al Señor una ofrenda de ganado, podrá ofrecer animales del ganado mayor o menor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, deberá presentar un animal macho y sin ningún defecto. Lo llevará a la entrada de la carpa del encuentro para que sea aceptado por el Señor e impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Así, ésta le será aceptada y le servirá de expiación. Luego inmolará el novillo en la presencia del Señor y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán sobre todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa del encuentro. El oferente desollará a la víctima para el holocausto y la dividirá en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote Aarón encenderán fuego en el altar, pondrán leña sobre el fuego y dispondrán los pedazos sobre el fuego y dispondrán los pedazos sobre la leña encendida que está sobre el altar, incluida la cabeza y la grasa, y dispondrán los pedazos sobre la leña encendida que está sobre el altar, incluida la grasa y la cabeza. Ujú. Vamos a continuar, Garciano, contigo mismo, pero un par de cositas. Mira, ¿dónde está lo que quería comentarles? Ujú. Al final, el oferente desollará a la víctima, pero para esto le pone la mano sobre la cabeza. Mira, ¿dónde está? No, perdón, al final del primer párrafo. Y pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima, en señal de respeto. O sea, el animal va a ser sacrificado, pero poniendo la mano, el sacerdote poniendo su mano sobre la cabeza de la víctima, es una señal de absoluto respeto al sacrificio que se va a hacer. Y dice, así esta será aceptada y le servirá de expiación. ¿Expiación por qué? Expiación por los pecados. Entonces vemos desde el saque, en el sentido hebreo, el sacrificio relacionado con la expiación de los pecados. ¿Quién se sacrifica? Se sacrifica a un animal, a un tercero, no es a nosotros mismos. Y se va a hacer todos los días y varias veces al día. Sacrificios se van a ofrecer todo el tiempo. Guillermo, adelante.
Gracias, Manuel Pablo. El texto no dice puntualmente que sea el sacerdote el que le ponga la mano al animal, por lo que debemos suponer que el oferente, que es el integrante del pueblo que está ofreciendo ese holocausto en expiación de sus faltas y pecados, etcétera, él es el que tiene que poner la mano. Tú dijiste que es el sacerdote el que lo hace, ¿no? Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo, si no está ahorita acá claro, vamos a verlo más adelante. Pero Ya, ese, ok, ese- entonces, ese es el sacerdote es el que ofrece al animal. Sí, es una gracias. ceremonia muy, sí, es una ceremonia muy cuidada. Vamos a verlo con más detalle. Seguimos Graciano, porfa. Después el oferente lavará con agua las entrañas y las patas. Y por último, el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Si su ofrenda para el holocausto pertenece al ganado menor, corderos o cabras, deberá ofrecer un animal macho y sin defecto. Lo inmolará en la presencia del Señor sobre el lado del altar que da hacia el norte, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán con su sangre todos los costados del altar. Luego lo cortará en pedazos y el sacerdote dispondrá esas partes, incluidas la cabeza y la grasa, sobre la leña encendida que está sobre el altar. El oferente lavará con agua las entrañas y las patas, y por último el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Si lo que ofrece en holocausto al Señor es un pájaro, podrá ofrecer torcasas o pichones de paloma. El sacerdote depositará la ofrenda sobre el altar y le arrancará la cabeza. Luego hará arder la cabeza sobre el altar y escurrirá la sangre de la víctima por la pared del mismo. Ujú. Y terminamos. Después le sacará el buche con sus residuos y los arrojará al lugar donde se depositan las cenizas, en el lado este del altar. Dividirá el animal en dos mitades, dejando un ala de cada lado, pero sin separarlas. Finalmente, el sacerdote lo hará arder sobre la leña encendida. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Ujú. Gracias, Graciano. Eso lo vamos a seguir viendo con más detalle. Pero miren cómo insiste en que se quema con aroma agradable al Señor. ¿Cuál es el sentido de ese sacrificio? Sobre las brasas encendidas ponen partes del animal sacrificado para que se produzca un aroma agradable al Señor. Esta idea, ¿no? Esta idea de que el Señor está sobre su nube oliendo la delicia de los olores de la parrillada, por llamarlo en los términos nuestros. Es una visión muy antropológica de Dios. O sea, miramos a Dios como si fuera un hombre que disfruta del olor delicioso de la parrillada. Y vamos a ver que el Señor no come la carne, solamente huele. Y el oler le produce tanto placer, es tan agradable. Y en eso consiste en esencia la ofrenda. Miren, un detalle que cuando lo vemos con calma, salta clarísimo. Y dentro de un ratito vamos a poder relacionarlo más con otras cosas. A ver. ¿Hasta aquí alguien quiere participar? Miren, cuando habla de separar entraña, patas, vamos a ver luego con más detalle qué es lo que se quema como
que produzca ese olor agradable y qué es lo que se separa. No es el animal entero, sino son partes del animal las que generan el olor más agradable. Y vamos a irlo leyendo. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. El detalle es que el celebrante eh, rocía la sangre del animal sacrificado por todo el costado del altar. Es semejante a lo que se suele hacer en las solemnidades de nuestra Iglesia Católica actualmente. Se inciensa primero la parte del altar en la que está colocado el celebrante, y luego da la vuelta por todo el altar, incenciando hacia arriba y hacia abajo, y el crucifijo que preside el altar también. Y después de eso, el acólito lo inciensa al celebrante y luego el celebrante lo autoriza que vaya y también incensie a toda la comunidad que está reunida. Hay una similitud con esto que se acaba de leer, ¿no? Claro, bien observado, Guillermo, bien observado. Justamente yo le decía, a ver, que usted salga de usted. Pero miren, este olor agradable a Dios es el azar, ciertas partes del animal sacrificado, y luego tenemos el incienso, que también produce ese olor agradable, distinto olor, ¿no? Pero también con el mismo sentido. Vamos a ofrecerle algo al Señor que produzca un aroma agradable para Él. Entonces, o es el holocausto, o es el incienso, bien señalado, ¿no? Hacia lo adelante. Gracias, Manuel Pablo. A mí me da cierta curiosidad el tema, digamos, sanitario, ¿no? Para decirlo en palabras actuales. Todo lo que se quema ya no te representa ningún problema sanitario, pero la sangre que le echaban alrededor del altar, sí, ¿no? Yo supongo que ellos tendrían alguna forma de limpiarla, ¿no? De retirarla, porque no podía quedarse ahí. Y el concepto que ellos tenían de la sangre que representaba la vida, supongo que es la razón por qué no la quemaban también, junto con las otras partes del cuerpo, ¿no? Gracias. Claro, pero yo les decía, y vamos a irlo desarrollando, no se quema al animal entero. Hay partes del animal. Y vamos a ver cómo estas son las que producen en la parrilla el aroma más agradable. Vamos a verlo. Augusto, adelante. Sí, buenas noches. El animal que se ofrece dice que debe ser algo, debe ser un animal sin mancha, ¿no? O sea, sin defectos físicos. Supongo que será una forma de ver físicamente una pureza, ¿no? En el animal, ¿no? O sea, ellos eran muy, en la antigua alianza, todo se tenía que representar visualmente, con los sentidos, no solo visualmente, sino en el conjunto de los sentidos, ¿no? No tanto el corazón, porque eso no le daban tanta importancia, sino el conjunto de los sentidos, ¿no? Entonces veían una víctima sin mancha, pura, que iba a tomar los pecados, digamos, iba a ser sacrificado por los pecados de aquel que merecía morir, pero que estaba haciendo el sacrificio, ¿no? Entonces, este sistema de cómo lo puro es sacrificado por los pecados de aquel que es pecador, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Mire, Augusto nos trae a colación un tema que merecía comentar y no lo estábamos comentando. Y es que el animal ofrecido en sacrificio no debe tener ningún defecto. Es un pequeño detalle que es realmente con gran trascendencia. Un animal sin defecto. Una ofrenda sin defecto. Que esté manchadito, no.
que le falte un ojo, que sea medio cojo, no. Un animal lindo y perfecto. Como fue la ofrenda de Abel, que estudiamos en los primeros capítulos del libro de Génesis. Miren, habíamos hablado del holocausto como el sacrificio cuando tiene que ver con animales. Y acá hablamos de la oblación. La oblación es el sacrificio cuando lo que se ofrece son las primicias de la tierra. Miren, entonces tenemos el sacrificio en general, holocausto cuando se ofrece un animal, macho y sin defecto, y oblación cuando es el producto de las primicias de la tierra. En el caso de Adán y Eva, perdón, de los hijos de Adán y Eva, Caín hizo una oblación, Abel hizo un holocausto. De acuerdo, los dos hicieron un sacrificio. El de Caín fue una oblación, el de Abel fue un holocausto. Entonces leamos, aquí también son tres diapositivas en el capítulo 2, qué cosa es una oblación y cómo se maneja esto. ¿Puedo leer el coro? Claro, Cuando una persona ofrezca al Señor una oblación, su ofrenda consistirá en harina de la mejor calidad. Sobre ella derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y el sacerdote tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso, y hará arder sobre el altar ese memorial como una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. El resto de la oblación será para Aarón y sus hijos, como una porción santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. Si presentas una oblación de alimentos cocidos al horno, la ofrenda será de harina de la mejor calidad, preparadas en forma de panes sin levadura amasados con aceite, o de galletas sin levadura untadas con aceite. Si ofreces una oblación de alimentos fritos a la sartén, la harina estará amasada con aceite y no llevará levadura. Deberás cortarla en pedazos y derramar aceite sobre ella. Es una oblación. Si ofreces una oblación de alimentos cocidos a la cacerola, la ofrenda deberá estar hecha con harina de la mejor calidad y con aceite. Cuando presentes al Señor una oblación preparada en cualquiera de estas formas, la llevarás al sacerdote y él la acercará al altar. Luego apartará de ella el memorial y lo hará arder sobre el altar. Es una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. El resto de la oblación será para Aarón y sus hijos, como una porción santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. Ninguna de las oblaciones que ustedes ofrecerán al Señor estará hecha con materia fermentada, porque ni la levadura ni la miel deben arder como ofrenda que se quema para el Señor. Podrán presentarlas al Señor como ofrendas de primicias, pero no serán ofrecidas sobre el altar como sacrificio de aroma agradable. En cambio, sazonarás con sal todas las oblaciones que ofrezcas. Nunca dejarás que falte a tu oblación la sal de la alianza de tu Dios. Sobre todas tus oblaciones deberás ofrecer sal. Si presentas al Señor una oblación de primicias, ofrecerás espigas tostadas al fuego o granos molidos de cereales recién maduros. Sobre ella derramarás aceite y le añadirás incienso. Es una oblación. Luego el sacerdote hará arder como memorial una parte del grano molido y del aceite, con todo el incienso. Es una ofrenda que se quema para el Señor. gracias, Guillermo. Miren, un primer elemento que salta a la vista, si bien
El holocausto y la oblación son distintos, pero tienen un elemento común, que tiene que ver con el animal sin defecto. También en el caso de las primicias de la tierra deben ser, como leemos varias veces, de la mejor calidad. Se repite varias veces en el caso de la oblación. Serán ofrendas de la mejor calidad. Entonces, a estas alturas, miren, hemos distinguido los sacrificios. Si son animalitos que se sacrifican, es holocausto. Y si son productos de la tierra, se llaman oblaciones. Pero ambos son sacrificios. Estamos, a ver, seguimos. El sacrificio de comunión. Acá estamos en el capítulo 3 del Levítico. Otra vez son 3 diapositivas. Si una persona ofrece un sacrificio de comunión y su ofrenda pertenece al ganado mayor, sea macho o hembra, deberá presentar delante del Señor un animal sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la inmolará a la entrada de la carpa del encuentro, y luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán con su sangre todos los costados del altar. El oferente presentará como ofrenda que se quema para el Señor las siguientes partes de la víctima: la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado, que extraerá junto con los riñones. Los hijos de Aarón harán arder todo eso sobre el altar, junto con el holocausto colocado sobre la leña encendida, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Si su ofrenda para el sacrificio de comunión pertenece al ganado menor, sea macho o hembra, deberá ofrecer al Señor un animal sin defecto. Vamos a seguir, Juanina, pero miren, cómo separan las partes del animal y las que van a poner en la brasa son aquellas que van a emanar el aroma más agradable. Riñones, la grasa sobre ellos, protuberancia del hígado. Vamos viendo poco a poco el detalle. Si lo que ofrece es un cordero, lo presentará ante el Señor, impondrá su mano sobre la cabeza del animal ofrecido y lo inmolará delante de la carpa del encuentro. Luego, los hijos de Aarón rociarán con su sangre todos los costados del altar. El oferente presentará como ofrenda que se quema para el Señor la grasa de la víctima para el sacrificio de comunión, a saber, toda la cola que deberá ser cortada cerca del espinazo, la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado, que extraerá junto con los riñones. Finalmente, el sacerdote hará arder todo eso sobre el altar. Es un alimento que se quema para el Señor. Y si su ofrenda es una cabra, la llevará ante el Señor, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará delante de la carpa del encuentro. Los hijos de Aarón rociarán con su sangre todos los costados del altar. Él presentará como ofrenda que se quema para el Señor las siguientes partes de la víctima: la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ella,
los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado que extraerá junto con los riñones. Finalmente, el sacerdote hará arder todo eso sobre el altar. Es un alimento que se quema con aroma agradable. Toda la grasa pertenece al Señor. Este es un decreto irrevocable a lo largo de las generaciones. En cualquier parte donde ustedes vivan, no deberán comer grasa ni sangre. Gracias, Juanina. Augusto, adelante. Hay algo que me llamó la atención porque no tuve tiempo de levantar la mano, que es en el anterior capítulo, cuando habla del memorial cuando ofrecen el pan sin levadura, ¿no? Esa palabra de memorial es interesante, ¿no? Que claro, que en este caso es una ofrenda, ¿no? No es un sacrificio como el que tenemos nosotros, porque de nosotros viene de la orden de Melquisedec, pero se ve a qué se refiere el memorial, ¿no? De la ofrenda total se saca una parte y ese es el memorial, ¿no? O sea, es una parte de la ofrenda total, ¿no? Y tiene que ver también para nosotros, ¿no? El memorial del sacrificio del Señor en la Santa Misa es una parte de Jesús, ¿no? Y tiene que ver en ese sentido, ¿no? De que es una parte que es parte de la misma ofrenda, ¿no? Es parte de lo que se ofrece. O sea, es parte de la misma ofrenda, el pan Al sin que se le llama levadura. memorial. O sea, Interesante, interesante. Miren cómo vamos aprendiendo. Ahora, yo estoy pensando en la participación de Guillermo, que ya me hizo dudar, ¿ah? Cuando dice, ¿quién presenta al animal? Y el que lo presenta, lo inmola. Es, entonces no es el sacerdote, como yo he pensado siempre, no sé, acá leyendo con calma, vamos a ver, vamos a chequearlo y juntos podemos tener una posición clarísima, ¿no? Augusto, me parece que son dos cosas. Me parece que en este caso lo hace el oferente, pero en Yom Kippur lo hace el sacerdote. El sacrificio sí lo hace el sacerdote en representación del pueblo, pero creo que solo lo hace en el Yom Kippur. Y en este caso son los sacrificios que lo hacen ya las personas particulares, ¿no? Que llevan el sacrificio. Me parece que esa es la diferencia. sí, vamos a confirmarla, ¿no? Sí, yo de verdad que me entró la duda. Y más leemos, más me entra la duda, por eso vamos a ver. Capítulo 4 tenemos dos diapositivas. El sacrificio por el pecado del sumo sacerdote. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas. Cuando una persona cometa inadvertidamente un pecado contra cualquiera de los mandamientos del Señor, haciendo lo que no está permitido, si el que peca es el sacerdote consagrado por la unción, de manera que la culpa recae también sobre el pueblo, él ofrecerá al Señor por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto, en calidad de sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la carpa del encuentro, impondrá su mano sobre la cabeza del mismo y lo inmolará delante del Señor. Entonces el sacerdote consagrado por la unción tomará la sangre del novillo y la llevará a la carpa del encuentro. Luego mojará su dedo en la sangre y con ella hará 7 aspersiones delante del Señor, frente al velo del santuario. Después pondrá un poco de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso, que está delante del Señor,
en la carpa del encuentro y derramará toda la sangre sobre la base del altar de los holocaustos, que se encuentra a la entrada de la carpa. Miren el rito, ¿no? A ver, continuamos, Graciano. Además, extraerá toda la grasa del novillo ofrecido en sacrificio por el pecado, la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los dos riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado que deberá extraer junto con los riñones. En una palabra, extraerá lo mismo que se saca del toro en los sacrificios de comunión. Finalmente, el sacerdote hará arder todo esto sobre el altar de los holocaustos. Pero el cuerno del novillo y toda su carne, lo mismo que su cabeza y sus patas, sus entrañas y excrementos, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar puro situado fuera del campamento, al sitio donde se echan las cenizas, y allí los quemará con leña. Gracias, Graciano. Mire, acá se va viendo más claro la parte del animal que va al sacrificio y las partes que no. Miren, los cuernos, la carne, cabeza y patas, entrañas y excremento. Es decir, dice todo el resto del novillo se lleva a un lugar puro, situado fuera del campamento, y ahí se queman con leña. O sea, el sacrificio mismo en el templo es de aquellas partes que van a generar el olor y el olor más agradable. Uno diría, uno pensaría, no la carne. No, mire, la carne la botan prácticamente. Pero incluso aquello que botan no es botarlo simplemente. Lo llevan fuera a un sitio puro y ahí se queman con leña. O sea, el rito incluye lo más sagrado y lo menos sagrado, pero incluye todo. Acá hay dos diapositivas. El sacrificio por el pecado de la comunidad. Habíamos visto en el anterior el sacrificio por el pecado del sumo sacerdote. Acá vamos a ver el sacrificio por el pecado de la comunidad. Rafa, adelante. Sí, gracias, Emanuel Pablo. A ver, si la que obra inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, que sin darse cuenta sea culpable cometiendo una falta contra alguna de las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor. Apenas se conozca el pecado cometido, la asamblea ofrecerá un novillo sin defecto en calidad de sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la carpa del encuentro y los ancianos de la comunidad impondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor. El novillo será inmolado en la presencia del Señor y el sacerdote consagrado por la unción llevará la sangre a la carpa del encuentro. Luego mojará su dedo en la sangre y con ella hará 7 aspersiones delante del Señor frente al velo del santuario. Después pondrá un poco de esta sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la carpa del encuentro y derramará toda la sangre sobre la base del altar de los holocaustos que está a la entrada de la carpa. Luego extenderá toda la grasa del novillo y la hará arder sobre el altar, haciendo con él lo mismo que hizo con el novillo del sacrificio por el pecado. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de la comunidad y ésta será perdonada. Finalmente, llevará el novillo fuera del campamento y lo quemará como en el caso anterior. Es un sacrificio por el pecado de la asamblea. Gracias, Rafa. Vemos entonces pequeñas diferencias, pero mucho de símil entre los diferentes sacrificios. A ver, vamos a ver acá el sacrificio por el pecado de un jefe. Graciano, adelante. Disculpa, Manuel, una curiosidad. Todos los
digamos, la gente del pueblo que trabajaba la tierra tenía animales que ofrecer o productos de la tierra que ofrecer, pero el sacerdote no trabajaba, él vivía de lo que la gente le daba, o sea, del diezmo, ¿no? ¿Y cómo hacía para conseguir el novillo que él Ah, necesitaba buena pregunta. sacrificar? ¿Lo Claro, compraba? No, eso no se explica, ¿no? claro, pero de hecho había compra y venta, de hecho, porque los sacerdotes no solamente recibían productos, ¿no? Sino también dinero. Había tráfico y por eso incluso mucho más tarde, cuando Jesús bota las mesas de los cambistas y bota a los mercaderes del templo, había esa práctica. A ver acá, sacrificio por el pecado de un jefe. Si es un jefe de la comunidad el que peca y se hace culpable, cometiendo inadvertidamente una falta contra alguna de las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor, su Dios, una vez que se le haga conocer el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda un chivo sin ningún defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza del animal y lo inmolará en el lugar donde se inmolan las víctimas para el holocausto, delante del Señor. Es un sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre sobre la base del altar de los holocaustos. Finalmente, hará arder toda su grasa, como la grasa del sacrificio de comunión. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor del culpable y éste será perdonado. Ujú. Gracias, García. Y llegamos ya al sacrificio más, en la última línea de la cadena, el sacrificio por el pecado de un hombre. Son dos diapositivas. ¿Quién puede leer? Si es una persona del pueblo la que peca inadvertidamente y se ha hecho culpable, cometiendo una falta contra alguna de las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor, una vez que se le haga conocer el pecado que ha cometido, presentará como ofrenda por la falta cometida una cabra hembra y sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el lugar de los holocaustos. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre sobre la base del altar. Luego quitará toda la grasa de la víctima, como se hace en los sacrificios de comunión, y la hará arder sobre el altar, como aroma agradable al Señor. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona, y así será perdonado. Si lo que trae como ofrenda por el pecado es un cordero, deberá ser hembra y sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el lugar donde se inmolan los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre sobre la base del altar. Después quitará toda la grasa del animal, como se quita la grasa del cordero en los sacrificios de comunión, y la hará arder sobre el altar, junto con las ofrendas que se queman para el Señor. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona por el pecado que cometió y así será perdonado. Ujú. Gracias, Juanina. Miren entonces, diferentes sacrificios, pero todos tienen
mucho de común. Van variando el tipo de animales, en fin. Augusto, adelante. O sea que para cuando los pecados son cometidos sin ser hechos a propósito, digamos, se sacrifica el cordero hembra, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? El cordero hembra se sacrifica para los pecados, digamos, veniales, ¿no? Como diríamos en nuestros tiempos, ¿no? Y para los pecados graves sacrifican al, al, al cordero macho, ¿no? Y ambos son sin mancha, ¿no? Sin pecados, sin defectos, ¿no? Como ellos lo veían. Ujú. Bien observado, bien observado, miren. Capítulo 5. Otros casos de sacrificio por el pecado. Son 3 diapositivas. Si una persona peca por cualquiera de estos motivos, cuando oye la fórmula imprecatoria del juez, se niega a prestar declaración, pudiendo atestiguar porque ha presenciado el hecho o tiene algún conocimiento de él, y por eso carga sobre sí una culpa, o bien toca alguna cosa impura, ya sea el cadáver de una bestia salvaje impura, de un animal doméstico impuro, o de un reptil impuro, volviéndose, sin darse cuenta, impuro o culpable, o bien, sin darse cuenta, toca a una persona impura, cualquiera sea el motivo de su estado de impureza, y al tener conocimiento de ello, se vuelve culpable, o bien, sin darse cuenta, pronuncia un juramento desfavorable o favorable en cualquiera de esas circunstancias en que los hombres suelen jurar irreflexivamente, y al tener conocimiento de ello, se reconoce culpable. Si alguien se hace culpable por alguno de estos motivos, deberá confesar aquello en que ha pecado. Mm. Además, presentará al Señor en reparación por el pecado cometido una hembra del ganado menor, cordera o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por su pecado. Pero si no dispone de medios suficientes para procurarse una oveja, presentará al Señor en reparación por el pecado cometido 2 torcasas o 2 pichones de paloma, uno para un sacrificio por el pecado y otro para un holocausto. Los llevará al sacerdote, que ofrecerá en primer lugar la víctima destinada al sacrificio por el pecado. Apretará con las uñas el cuello del animal, pero no le arrancará la cabeza. Luego rociará la pared del altar con un poco de sangre, y el resto lo escurrirá sobre la base del altar. Es un sacrificio por el pecado. Después hará con la segunda paloma un holocausto conforme al ritual. De esta manera, el sacerdote practicará en favor de esa persona el rito de expiación por el pecado que cometió, y así será perdonada. Y si tampoco dispone de medios suficientes para procurarse las 2 torcasas o los 2 pichones de paloma, llevará como ofrenda por su pecado la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad, pero sin añadir aceite ni poner incienso sobre ella, porque es un sacrificio por el pecado. La llevará al sacerdote, el cual tomará un puñado como memorial y lo hará arder en el altar junto con las ofrendas que se queman para el Señor. Es un sacrificio por el pecado. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de ese hombre, por el pecado que cometió en cualquiera de aquellos casos, y así será perdonado. El sacerdote recibirá lo mismo que recibe cuando se hace una oblación. Gracias, Graciela.
Sacrificio de reparación. Una sola diapo. El Señor dijo a Moisés, si una persona defrauda al Señor, pecando inadvertidamente contra sus derechos sagrados, le presentará como ofrenda de reparación un carnero del rebaño, que no tenga defecto, o su equivalente en ciclos de plata, según la tasa del santuario. Así reparará el derecho sagrado contra el que pecó, añadiendo un quinto más, que entregará al sacerdote. Este practicará el rito de expiación en favor de esa persona, con el carnero del sacrificio de reparación, y así será perdonada. Si una persona peca, cometiendo sin darse cuenta alguna falta contra las prohibiciones contenidas en los mandamientos del Señor, y se reconoce culpable, deberá cargar con su culpa. Presentará al sacerdote un carnero del rebaño que no tenga ningún defecto, o su equivalente en dinero, como ofrenda de reparación. Entonces el sacerdote practicará el rito de expiación en favor de esa persona, por la falta que cometió inadvertidamente, y así será perdonada. Es un sacrificio de reparación porque era realmente culpable delante del Señor. Gracias, Graciano, nuevamente. Acá terminamos el capítulo 5, la reparación de los delitos contra el prójimo. Augusto, adelante. O sea, en estos tiempos, prácticamente el sacerdote era una especie, bueno, nosotros lo veríamos como una especie de carnicero, ¿no? Porque tenía que agarrar la víctima, partirla, sacarle los órganos, la grasa, separarla, botarlo, o sea, era una cosa bien sangrienta, botaba la sangre, ¿no? Pero cómo refleja la realidad de esos tiempos, ¿no? En los que prácticamente eran tiempos más sangrientos, más bárbaros, ¿no? Que eso era para ellos algo normal, ¿no? Ver la sangre, cortar las presas, era algo normal. Los sacrificios humanos peor eran, ¿no? Ya hecho con humanos, ¿no? Esto por lo menos era hecho con animales, ¿no? Pero todo era así un sistema que para nosotros nos podría, digamos, escandalizar, ¿no? Pero Dios se adecua a los tiempos, ¿no? Y según la evolución de las personas, ¿no? O sea, para ellos era algo de lo más normal, es más, eh, creo que de repente les causó un poco de admiración, para a otros pueblos les causaría admiración que no hicieran eso mismo, pero con humanos, ¿no? O con vírgenes o con bebés, ¿no? Como otros pueblos lo hacían, ¿no? Ujú, es cierto, es cierto. Y de aquí va a salir todo un arte para sacrificar animales. Vamos a ver luego. Con la comida kosher, la comida permitida en el pueblo hebreo, va a haber un cuidado. Cuando van a comer carne de un animal, el cuidado en el sacrificio del animal. Luego, el cuidado en la selección de los alimentos que se van a utilizar. La manera en que se van a cocer. Es increíble. Increíble todo el cuidado que el pueblo hebreo le va a poner, así como el sacrificio que estamos leyendo, también a la preparación de sus alimentos. Absoluto cuidado. Y lo vamos a ver más adelante, pero es lo que se conoce como comida kosher. Bueno, acá tenemos dos diapositivas. La reparación de los delitos contra el prójimo. Rafa, creo que antes ibas a leer.
Yo puedo leer, Manuel Pablo. Gracias, gracias, Graciano. La reparación de los delitos contra el prójimo. El Señor dijo a Moisés: si una persona peca y defrauda al Señor por haber engañado a su prójimo respecto de un objeto que él fue confiado en depósito o puesto bajo su cuidado, o bien por haber estafado a su prójimo o haberlo violentado, o si se encuentra un objeto perdido y lo niega, o si jura en falso respecto de una de esas cosas por las que un hombre puede incurrir en pecado. Si alguien peca y se hace culpable por cualquiera de estos motivos, deberá restituir lo que haya adquirido por medio de la estafa o la extorsión, así como también el depósito que se le confió, el objeto perdido que encontró o todo aquello sobre lo cual juró en falso. Los restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más, que entregará al verdadero propietario en el momento de reparar su falta. Además, presentará al sacerdote, a título de reparación, un carnero sin ningún defecto, o su equivalente en dinero, para ofrecerlo al Señor como sacrificio de reparación. De esta manera, el sacerdote practicará el rito de expiación delante del Señor en favor de esa persona, y así será perdonada, cualquiera sea la falta de la que se haya hecho culpable. Gracias nuevamente, Graciano. Ritos de expiación. ¿No? Ritos para lograr el perdón de los pecados. Miren, estamos terminando el capítulo 5 y seguimos con este tema. Capítulo 6. Prescripciones sobre los holocaustos. El Señor dijo a Moisés: transmite esta orden a Aarón y a sus hijos. Este es el ritual del holocausto que arde toda la noche sobre el altar hasta la mañana siguiente, y por el cual el fuego del altar se mantiene encendido. El sacerdote se vestirá con su túnica de lino y se cubrirá con pantalones de lino. Luego recogerá las cenizas a que habrá quedado reducido el holocausto por la acción del fuego y las depositará a un costado del altar. Entonces se cambiará las vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. El fuego permanecerá siempre encendido sobre el altar y no deberá extinguirse. Todas las mañanas el sacerdote lo avivará con leña, dispondrá el holocausto sobre él y hará arder las partes grasosas de los sacrificios de comunión. Un fuego perpetuo que nunca deberá extinguirse permanecerá encendido sobre el altar. Gracias, Juanina. Miren acá qué interesante, hermanos. Un fuego perpetuo. El fuego del altar de los holocaustos no se puede apagar, no se debe apagar. Debe estar permanentemente encendido. Es un detalle que tiene que ver con otro. Cuando veamos el tema de, así como acá el altar de los sacrificios, cuando veamos el tema de la gehenna de fuego, que es ese basurero que había fuera de los muros de Jerusalén y en el cual se quemaba la basura. Y en esa gehenna de fuego también se señala que el fuego nunca se apagaba, porque estaban permanentemente las 24 horas del día echando basura sobre ella. Y entonces se mantenía el fuego encendido. Y miren, estamos hablando de dos extremos, el altar de sacrificios o la gehenna, el basurero. Lo dejo ahí, ¿no? Pero piénsenlo.
Augusto, adelante. Algo que me llamó la atención justo en la diapositiva anterior es que esa es la primera vez que menciona no solo el sacrificio, sino también la reparación, ¿no? En el caso de una estafa o de haber tomado algo que no es tuyo, tienes que devolver el dinero de lo tomado y restituirlo con un adicional, creo que es un quinto, y además hacer tu sacrificio, ¿no? O sea, no solo está el que tu pecado sea perdonado, sino el tratar digamos, restituir aquello por lo que de lo que has hecho mal, ¿no? Y aquí en esta última diapositiva también me llama la atención que yo supongo que será una influencia más tardía, ¿no? Esto debe haber tenido influencias ya cuando el templo estaba hecho, porque no creo que el altar de los sacrificios, que es movible en ese entonces, ¿no? Sea continuo, o sea, lo estén llevando y continuamente esté ardiendo, ¿no? Sería un poco más complicado, ¿no? Yo supongo que esta debe ser, haber sido una influencia un poco más tardía de cuando el templo ya ha estado establecido en un solo lugar y ahí efectivamente continuamente estaba eh, con fuego, ¿no? Excelente observación. Sí, es además muy lógico. Bien señalado. Guillermo, adelante, por favor. Gracias, doctor. El símil que veo sobre el fuego permanentemente encendido es como la lámpara votiva que existe en todos los templos actuales, donde hay un sagrario y está el Santísimo dentro, ¿no? O sea, la Eucaristía en los copones. Es un símil. Ujú, buena observación, excelente. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Me llama la atención que el que no podía dar un animal podía dar su equivalente en dinero, o sea, la gente también podía expiar sus pecados usando dinero, ¿no? Este, como también ocurría después en la iglesia, ¿no? Y trajo tantos problemas. Claro, claro. Y eso va a dar origen al mercado en el atrio del templo, ¿no? Para esas compra-ventas de animales y para los cambios de monedas. Sí. A ver, avanzamos. Prescripciones sobre la oblación. Una sola diapo. ¿Quién puede leer? Este es el ritual de la oblación que los hijos de Aarón ofrecerán delante del Señor, frente al altar. El sacerdote tomará de la oblación un puñado de harina de la mejor calidad, con su aceite y con todo el incienso añadido a ella, y lo hará arder sobre el altar como un memorial para el Señor, como una ofrenda de aroma agradable. Aarón y sus hijos comerán el resto, lo comerán sin levadura, en el recinto sagrado, o sea, en el atrio de la carpa del encuentro. Este resto no deberá ser cocido con levadura. Yo les doy esa parte de las ofrendas que se queman en mi honor. Es una cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda de reparación. Podrán comerla todos los varones descendientes de Aarón, como un derecho que tendrán siempre a lo largo de las generaciones, sobre las ofrendas que se queman para el Señor. Todo lo que toque esas ofrendas quedará santificado. Gracias, Graciano. ¿Cómo se establece, no? ¿Quién puede comer el producto del ritual de los sacrificios? Los sacerdotes. Nadie más. Uy, perdón.
Acá. La ofrenda de los sacerdotes. El Señor dijo a Moisés, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos harán al Señor el día en que aquél reciba la unción. Presentarán la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad, y la mitad por la mañana y la mitad por la tarde, como oblación perpetua. Deberá estar preparada con aceite en una sartén. Las presentarás bien embebida en aceite, la cortarás en pedazos y la ofrecerás como una oblación de aroma agradable al Señor. Así deberá prepararla también el sacerdote que sea consagrado por la unción entre los hijos de Aarón, para ser su sucesor. Este es un decreto del Señor, válido para siempre. La oblación deberá arder enteramente, y toda oblación de un sacerdote será quemada en su totalidad. Nadie podrá comer. Ujú. Gracias, Juanina. Mire la cantidad de instrucciones, pero son instrucciones sobre el rito, ¿se dan cuenta? Sobre el culto. Acá termina el capítulo 6, prescripciones sobre el sacrificio por el pecado. El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Este es el ritual del sacrificio por el pecado. La víctima del sacrificio por el pecado deberá ser inmolada en el mismo lugar en que se inmole el holocausto, delante del Señor. Es una cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca como sacrificio por el pecado comerá de ella. Tendrá que ser comida en el recinto sagrado, o sea, en el atrio de la carpa del encuentro. Todo cuanto toque la carne de la víctima quedará santificado. Y si la sangre salpica alguna vestidura, tendrás que lavar en el recinto sagrado la parte salpicada. La vasija de barro en que haya sido cocida se deberá romper. Y si fue cocida en un recipiente de bronce, este será fregado y limpiado con agua. Solo podrán comer de ella los varones de la familia sacerdotal. Es una cosa santísima. En cambio, no se podrá comer ninguna víctima cuya sangre haya sido introducida en la carpa del encuentro para practicar el rito de expiación en el santuario, sino que deberá ser consumida por el fuego. Ujú. Gracias, Graciano. Y entramos al capítulo 7, prescripciones sobre el sacrificio de reparación. Miren, todo está prescrito. Es tremendo, ¿no? Por eso ese es el libro de Levítico sobre el libro de Éxodo. Miren cómo precisa cosas. Éxodo había señalado un montón de cosas, pero aquí vemos más y más detalle. Y tiene que ver con Moisés, no es con otro personaje. O sea, es la ley de Moisés, es la enseñanza que Dios transmite al pueblo a través de Moisés. Entonces, cuando hablamos de los 613 preceptos, ya vemos por dónde vienen, ¿no? ¿Quién puede leer esto? Prescripciones sobre el sacrificio de reparación. Yo, Manuel, Gracias. ese es el ritual del sacrificio de reparación. La víctima de este sacrificio es una cosa santísima. Será inmolada en el lugar donde se inmolan los holocaustos y se rociará con su sangre todos los costados del altar.
se ofrecerá toda la grasa de la víctima, la cola y la grasa que recubre las entrañas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado que será arrancada junto con los riñones. El sacerdote hará arder todo esto sobre el altar, como una ofrenda que se quema para el Señor. Es un sacrificio de reparación. Solo podrán comer de ella los varones de la familia sacerdotal y tendrá que ser comida en el recinto sagrado. Es una cosa santísima. Gracias, Ayase. Y avanzamos. Los derechos de los sacerdotes. La misma regla se aplica tanto para el sacrificio reparación como para el sacrificio por el pecado. La víctima pertenecerá al sacerdote que practica con ella el rito de expiación. Del mismo modo, el sacerdote que ofrece el holocausto en nombre de alguna persona se quedará con el cuero de la víctima que ofreció. Además, toda ofrenda cocida al horno o preparada a la cacerola o a la sartén será para el sacerdote que la ofrece. Pero cualquier otra oblación, ya sea mezclada con aceite o seca, se repartirá entre los hijos de Aarón en partes iguales. Gracias, Graciela. Prescripciones sobre el sacrificio de comunión. ¿Quién nos ayuda con la lectura, por favor? Yo, Manuel. Este es el ritual del sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si la persona lo ofrece en acción de gracias, junto con ese sacrificio, deberá presentar unas roscas sin levadura, mezcladas con aceite y harina de la mejor calidad, bien embebida en aceite. Presentará esta ofrenda junto con el sacrificio de comunión que se ofrece en acción de cada clase como ofrenda destinada al Señor, la cual corresponderá al sacerdote que haya derramado la sangre del sacrificio de comunión. La carne de sacrificio de acción de gracias deberá ser comida el mismo día en que se ofrece el sacrificio, sin dejar nada para el día siguiente. Gracias, Ayase. Avancemos, miren, hermanos, terminemos hoy día el capítulo 7. Les explico luego por qué. Los sacrificios votivos y espontáneos. En ¿Puedo cambio, leerlo? Sí, Olguita, adelante. Gracias. Los sacrificios votivos y espontáneos. En cambio, si el sacrificio se ofrece en cumplimiento de un voto o espontáneamente, la víctima deberá ser comida el mismo día en que se ofrezca el sacrificio. Pero lo que sobre se podrá comer al día siguiente. Si todavía queda algún resto de carne, será quemado al tercer día. Y si alguien come al tercer día carne de su sacrificio de comunión, la víctima no será aceptada. No le será aceptado al que la ofrezca, porque se ha convertido en algo nocivo. Y la persona que coma esa carne cargará con su culpa. No se podrá comer la carne que haya tocado algo impuro, sino que deberá ser consumidas por el fuego.
Solamente una persona pura podrá comer la carne de este sacrificio. Si alguien come en estado de impureza la carne del sacrificio de comunión ofrecido al Señor, será excluido de su pueblo. Si una persona toca algo impuro, ya sea un hombre que se encuentre en estado de impureza o un animal impuro o cualquier otra cosa impura, y a pesar de ello, come carne de un sacrificio de comunión ofrecida al Señor, será excluido de su pueblo. Gracias, Olga. Miren cómo se establecen protocolos tan específicos para todo. Augusto, adelante. ¿Cómo se puede ver aquí, digamos, en el pasado, aquello que sucede ya en la nueva alianza, ¿no? Pero en otro sentido, ¿no? Aquí, si algo impuro había tocado, digamos, te consideraban que ya que era una abominación, ¿no? Si estabas impuro, si tocabas algo impuro, el sacrificio, no debías hacerlo, ¿no? Si estabas tú impuro, era una abominación hacer el sacrificio, ¿no? Y lo mismo es en la nueva alianza, sino que ya no se ve la pureza externa, sino la pureza interna de la persona, ¿no? Uno debe estar en estado de gracia para recibir la comunión. No puede una persona con pecado ir a recibir algo santo, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? El que come el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir, come y bebe su propia condenación, ¿no? Y aquí se ve, este es, digamos, algo velado, ¿no? Porque aquí la pureza se ve como algo externo de algo que tiene que estar sin mancha, sin defecto, sin que haya tocado otra cosa que esté sucia. Entonces se ve algo como algo externo y en la nueva alianza ya es algo interno, ¿no? Es dentro de la persona, el estado de gracia, cómo está la persona en su estado de cercanía con Dios, si se ha arrepentido, si se ha convertido. Entonces, todo cómo va cambiando, pero se ve ya desde aquí cómo las cosas se van revelando, ¿no? Ujú. Vale la relación que establece, muy interesante, ¿no? Otras prescripciones relacionadas con el culto. Luego el Señor dijo a Moisés, hablan estos términos a los israelitas. Ustedes no comerán grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de un animal muerto o despedazado por las fieras podrá servir para cualquier uso, pero no deberán comerla. Porque cualquiera que coma la grasa de los animales que pueden ser ofrecidos en sacrificio al Señor será excluido de su pueblo. Tampoco comerán la sangre de ningún pájaro o de cualquier otro animal, cualquiera sea el lugar donde ustedes vivan. El que coma la sangre será excluido de su pueblo. Y acá, otro poquito, la parte de los sacerdotes. Luego el Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a los israelitas. El que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión le presentará una parte de la víctima sacrificada en calidad de ofrenda. Presentará con sus propias manos la ofrenda que se quema para el Señor y ofrecerá la grasa del animal junto con el pecho para realizar con este último el gesto de presentación al Señor. Luego el sacerdote hará arder la grasa sobre el altar y el pecho será para Aarón y sus hijos. Además, ustedes deberán entregar como ofrenda reservada al sacerdote la pata derecha de la víctima ofrecida en sacrificio de comunión. Esa pata es la porción que recibirá el hijo de Aarón que ofrezca la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Porque yo retengo ese pecho
y esa pata de los sacrificios de comunión ofrecidos por los israelitas, y se los entrego al sacerdote Aarón y a sus hijos. Es un derecho válido para siempre en Israel. Ujú. Gracias, Graciano. Y acá terminamos. Capítulo 7. Conclusión. Esta Esta es es la la parte... parte, perdón, continúe, hermano. No, sigue, sigue, No, bueno. Gracias. Esta es la parte que corresponde a Aarón y a sus hijos, de las ofrendas que queman para el Señor, desde que fueron investidos para servir al Señor como sacerdotes. Esto es lo que el Señor mandó que se les diera, desde el momento en que fueron ungidos, como un derecho que ellos tendrán siempre sobre los israelitas, a lo largo de las generaciones. Este es el ritual del holocausto, de la ablución, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de la consagración y del sacrificio de comunión, que el Señor prescribió a Moisés en la montaña del Sinaí, cuando ordenó que los israelitas presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Gracias, Olga. Miren, hermanos, entonces, yo les decía, terminemos el capítulo 7, porque estos primeros 7 capítulos del libro de Levítico, del 1 al 7, justamente tratan de los sacrificios. Hemos dado con buen ritmo de lectura y hemos terminado toda esta parte. Vamos a quedar aquí para que en la siguiente continuemos con el libro. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Una cosa que observo en toda esta lectura es que el Señor no les ordena cosas que para ellos son muy raras, ¿no? Por ejemplo, esto de los sacrificios y de partir el animal en varias partes, era una cosa que los israelitas hacían regularmente en sus casas, ¿no? Ellos no, ellos mismos criaban sus animales y ellos mismos los sacrificaban y los beneficiaban para su consumo. Entonces, el Señor, como que utiliza esa costumbre, esas habilidades que ellos tienen y sus leyes que les da, ya no son tan difíciles, no las ven como raras, sino más bien es algo que ellos ya lo tienen más o menos familiar, ¿no? Entonces, no intenta el Señor ordenarles cosas, cambios muy radicales a su forma de vida. Se acomoda más bien a las costumbres que ellos ya tienen. Y claro, eso garantiza que lo que Él les está enseñando, digamos que pegue más fácil en el pueblo, ¿no? Gracias. Claro, claro, aunque Graciano, tu intervención es bien interesante, pero habría que ver que esto es una relación de ida y vuelta, porque estas prácticas religiosas influyen también en la manera en que ellos viven en su día a día. Entonces, diríamos y viceversa, ¿no? Pero interesante, sí. Bueno, hermanos, hasta aquí lo que ha sido nuestra reunión de hoy. Nos ha ganado el tiempo. Vamos a terminar la reunión con una oración final. Si alguien, por favor, pudiera hacerla.